ahí muere. Lo único malo es que esos 10 millones de dólares sirvieron para establecer la dictadura de Santana, que duró 2 años, pero que fue terrible. Fue cuando Santana se nombró Alteza Serenísimo, y después de nombrarse Alteza Serenísimo, empezó a decir, pues, ¿de dónde saco dinero para mantener mi gobierno? Y empezó a cobrar impuestos por tener ventanas, y empezó a cobrar impuestos por tener puerta, y empezó a cobrar impuestos porque tu casa tuviera vista a la calle, ¿no? Y hoy seguimos pagando esos impuestos, nada más que le llamamos predial. Ya no le llamamos impuestos por ventana, le llamamos impuestos predial. Bueno. Entonces, pues, la pérdida del territorio deja una generación de mexicanos inconformes y con incertidumbre. Este es el primer golpe terrible para México. A 27 años de haber nacido, México nació como país con la esperanza de ser una potencia mundial. México era el ombligo del mundo. México nació como país con la esperanza de ser una potencia mundial. A 27 años, México sabe que su sueño de potencia se acabó por la pérdida de la mitad de su territorio. Los excesos de Santana fueron tan violentos que llevaron al exilio en Nueva Orleans a toda una generación, ahora sí, de liberales, que terminaron por refugiarse en Roswell y que desde ahí iniciaron una conspiración contra el gobierno de Santana. Los bocadillos se nos siguen quedando a hablar, ustedes disculparán, creo que no estamos muy coordinados ahorita con cocina, pero bueno, ahorita les llegó una tapita de papa con queso manchego y con una salsa de cacahuate y chile, precisamente hablando de todo este proceso de transculturización, ¿no? Como estábamos diciendo, los españoles llegaron, los trajeron y se llevaron, y trajeron a México los quesos, y se llevaron de México los chiles, y se llevaron de Perú la papa, y trajeron a México la papa. Entonces, pues todo este proceso de transculturización se va viviendo, y durante la independencia, pues lo que es México es este país transculturizado. Bien, decíamos, toda una generación huyó de México, toda una generación de mentes liberales huyó de México. ¿Y quiénes fueron estos personajes que se establecieron en Nueva Orleans? Benito Juárez, Melchor Ocampo, José María Mata, Ponciano Arriaga, Juan B. Ceballos. Todos estos personajes huyeron de México y se refugiaron en los territorios, por cierto, recientemente perdidos del país, ¿no? Y bueno, hablando de las transformaciones, pues precisamente la primera transformación a la que hace referencia esta idea de la cuarta transformación, pues ¿cuáles son las tres anteriores? Pues precisamente la primera transformación a la que hace idea es la independencia. Esa es la primera transformación. México nace independizado de España. México se transforma, pues se transforma en México, ¿no? Se transforma de Nueva España en México. Un inicio muy conflictivo y llegamos a este momento en el que tenemos ahora a unos nuevos personajes, a un grupo que se denominan de pensamiento liberal, enojados con Santana y escondidos en los territorios recién perdidos de México, ahora Estados Unidos. Algunos de estos personajes se fueron a Roswell, pegadito a México, ¿no? Y desde aquí iniciaron pues un proceso para generar una revolución, para derrocar al dictador Santana, para terminar con los regímenes conservadores que han gobernado a México durante todos estos años y para iniciar
un nuevo proceso con un país liberal. 1 de marzo de 1854, Juan Álvarez inicia un nuevo proceso revolucionario con la idea de derrocar la dictadura de Santana. Una nueva guerra, o bueno, una guerra perfecta. O sea, México no ha tenido paz desde que nació como país. Entonces inicia este nuevo proceso, inicia el plan de Ayutla, la nueva revolución, por medio de la cual se pretende derrocar al dictador Santana, generar una presidencia para crear una nueva constitución, crear una presidencia, un presidente interino y después convocar elecciones para generar una república nueva, una república liberal. Por cierto, la guerra fue de una violencia impresionante, fue tan violenta que Santana dio la orden de que a cualquier personaje que se le diera con una copia del manifiesto del plan de Ayutla, se le fusilara inmediatamente, sin juicio. Si tienes una copia del plan de Ayutla, al paredón. Y que cualquier pueblo que se uniera al plan de Ayutla fuera destruido e incendiado. Esa es la violencia de este momento para México. Triunfa el movimiento y entonces aparecen estos nuevos personajes, ¿no? Juan Álvarez como presidente, Melchor Ocampo como encargado de Relaciones Exteriores, Benito Juárez en Justicia e Ignacio Comonfort en Guerra. Un nuevo grupo de personajes con la tarea de crear un Congreso Constituyente. Y aquí entra el primer dilema de estos nuevos personajes. Vamos a crear un Congreso Constituyente y entonces ¿invitamos o no invitamos a representantes del clero? Ignacio Comonfort dice sí, porque son personajes importantes del pueblo mexicano, los debemos de invitar, y Benito Juárez dice no, bajo ninguna circunstancia. Y aquí viene otra vez, y sí, todos estos señores se llamaban liberales, pero resulta que había unos que se llamaban liberales puros y otros que se llamaban liberales moderados. Los liberales puros se vuelven prácticamente anti-iglesia. De hecho, en realidad dejaron de ser liberales porque llegó un momento en el que se volvieron anticatólicos. Y en cualquier momento en el que te vuelves anti la religión que sea, no eres liberal. Porque el liberalismo promueve la libertad. Y entre esas libertades está la libertad de practicar la religión que tú prefieras, ¿no? Y los liberales moderados, que eran un poquito más pro iglesia, que eran católicos, que querían que en México existiera el catolicismo como religión oficial, más no obligatoria. Estos señores también van a acabar en pelea entre ellos, por supuesto, ¿no? Y entonces aquí pues empiezan los nuevos cambios violentos para México, ¿no? Primero que nada, pues empieza este proceso constituyente y aparece Benito Juárez con la ley Juárez. ¿Qué dice la ley Juárez? Suprime los fueros especiales, excepto el ejército y la iglesia. Son los únicos que pueden tener fueros especiales, pero no pueden aplicarse estos fueros a civiles. O sea, por ejemplo, antes de que esto existiera, no pagar el diezmo era un delito. No pagar el diezmo de la iglesia era un delito que se castigaba con cárcel. Y este delito lo juzgaban en los fueros de la iglesia. Y la policía de México fungía como policía de la iglesia. Atrapaba al personaje que no estaba pagando el diezmo y se lo entregaba a la iglesia para que la iglesia lo juzgara. Y para que la iglesia determinara el castigo. Esto es lo que se acaba con la ley Juárez, ¿no? No fueros especiales y sobre todo los fueros especiales no pueden ser aplicados a civiles.
La iglesia puede juzgar a sus sacerdotes, el ejército puede juzgar a sus soldados. No. La ley Comonfort, desamortización de las fincas rústicas y urbanas, propiedades, asociaciones civiles o religiosas. Golpe funesto para los indígenas, por cierto. Ahí sí, ojo, cuando alguien nos dice, como Juárez, voy a defender a los indígenas, tiemblen. Porque el golpe fue funesto para los indígenas. Porque perdieron sus tierras. Porque los indígenas estaban en asociaciones civiles. Perdieron sus tierras. Y los indígenas que no tenían tierras en asociaciones civiles, trabajaban las tierras de la iglesia. Y cuando la iglesia perdió su tierra, se quedaron sin chamba. Así que defendería a los indígenas como Juárez. Juárez fue indígena, mas no fue un defensor de los indígenas. De hecho, para Juárez los indígenas era algo que tenía que desaparecer. No desaparecer como personas, o sea, no se trataba de exterminar a los indígenas, por supuesto. Pero las culturas indígenas no tenían razón de ser para Benito Juárez. Juárez consideraba que todo se tenía que integrar a un nuevo país que se llamaba México. Y ya. Y la ley orgánica del registro civil que regulaba el establecimiento y uso de los cementerios, que por cierto antes estaban en manos de la iglesia. Cementerio, registro civil, o sea, si no te bautizabas no existías, si no te casabas por la iglesia no estabas casado, y si no eras un buen católico no tenías derecho a que te enterraran. Sí había, pues, sí hay una serie de cambios necesarios, desde luego. Pero México era un país terriblemente conservador. Por lo que cuando Juárez empezó a aplicar sus leyes liberales, empezó a haber todo tipo de problemas en el país. Perdón, ya estaba yo con la pieza en los específicos. Ok, y pues más o menos esto es lo que pasa, ¿no? El país se divide y tenemos estas regiones conservadoras y estas regiones liberales. Azules conservadores, rojos liberales. México en un proceso de guerra civil. 1856, Comonfort se vuelve presidente de México y se da cuenta de algo terrible: no se puede gobernar con esa constitución. La constitución había tomado sesgos prácticamente anticatólicos. No se puede gobernar con esa constitución. El pueblo está levantado en armas, hay levantamientos por todos lados, sofocan un levantamiento militar y surgen 100. Entonces, como no se puede gobernar con esa constitución, pues como Ford dice, mejor no. Y aparece el plan de Tacubaya. La idea del plan de Tacubaya es simplemente echar para atrás la constitución y generar una nueva constitución más acorde a la realidad de México. Mientras todos estos problemas están sucediendo, pues por supuesto el mundo dice, no le quiten el ojo a México. No le quiten el ojo a México porque México es un país muy, muy, muy rico. Y México es un botín interesante para el mundo. Entonces, España dice, pues igual aprovechamos el relajito que traen estos para reconquistar. Inglaterra dice, pues vamos a ver qué obtenemos del relajito, ¿no? Y Francia también dice, pues vamos a sacar nuestra tajadita de pastel, ¿por qué no? Y empiezan los conflictos con España, Inglaterra y Francia. ¿Cuál es la base de todos los conflictos internacionales en esta época? Es muy simple. Mis ciudadanos se están quejando de que en tu país les armaron problemas y les perdieron sus bienes y entonces ahora tú tienes que pagarles a mis ciudadanos. Esos son los orígenes del conflicto de una forma bastante básica. Entonces los liberales, entonces los conservadores dicen, oye, vamos a aprovechar esto y vamos a pedirle ayuda a los franceses. Pero los liberales dicen, no, mejor vamos a pedirle ayuda
a Estados Unidos. Y entonces cada quien, ¿no? Los conservadores consideran que la salvación de México es Europa, los liberales consideran que la salvación de México es Estados Unidos. El problema es que ninguno considera que la salvación de México, pues chance es México. Y bueno, aparece este hermosísimo Tratado Magleno-Campo, ¿no? Tratado Magleno-Campo, a través del cual el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, el que no es un vendepatrias, este hombre magnífico, le dice a Estados Unidos: mira, ¿por qué no? Te vamos a dar paso libre de tus ciudadanos, tropas, militares, pertrechos de guerra y cualquier otra cosa que se te ocurra meter por aquí. Nada más, desde Tamaulipas hasta Guaymas. También te vamos a dar paso libre por el Istmo de Tehuantepec. También ofreció paso libre por Baja California. Ahora, Estados Unidos no quería paso libre, Estados Unidos quería Baja California. Eso era lo que Estados Unidos quería, ¿no? Y no existía el canal de Panamá. ¿Cuál es la importancia del paso por el Istmo de Tehuantepec? El canal de Tehuantepec. El problema es que pregúntenles a los panameños cómo les va con semejante tratado. Aquí los pro Juárez dicen que esto no es cierto, que Juárez firmó el Tratado Magleno-Campo porque el señor era tan inteligente, tan brillante, que sabía que ese tratado no iba a ser ratificado por el Senado de Estados Unidos, porque Estados Unidos en ese momento tenía un conflicto interno que estaba por desembocar en la guerra civil de Estados Unidos, norte contra sur, y que el Senado no iba a ratificar el tratado. Efectivamente, el Senado no ratificó el tratado, por eso no se otorgó en estos pasos libres. Yo, que soy un poquito más anti-Juárez, no creo que el señor fuera tan inteligente. Yo creo que más bien $4 millones le cayeron muy bien para poder mantener su gobierno, y que el señor estaba dispuesto a gobernar México, aunque se hiciera un poco más chiquito. O sea, a tan pocos años de haber perdido la mitad del territorio, le ofreces este paso a Estados Unidos. Entonces, pues, como teníamos este problema, ¿por qué no? El señor Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, por cierto, llega a México junto con los ejércitos franceses a proponer que lo que México necesita es una monarquía, y que esa monarquía debe ser un príncipe europeo. Y así es como llega Maximiliano de Habsburgo, proclamado emperador de México el 10 de abril de 1864, y quien llega a México el 28 de mayo. Curioso, los conservadores trajeron a Maximiliano, pero Maximiliano resultó mucho más liberal de lo que ellos hubieran querido, ¿no? Eso es lo que hizo que la intervención se cayera rápido. Maximiliano llegó, ratificó las leyes liberales, los conservadores le voltearon la espalda, el Vaticano lo repudió, no pudo firmar un trato con el Vaticano, y eso es lo que hizo que la intervención durara poquito. Ahora, lo que sí trajo este proceso es una nueva transculturización para México, el afrancesamiento de la sociedad mexicana. En donde todo personaje culto hablaba francés, en donde todo personaje culto y refinado comía crepas, pero en donde decíamos, pues sí, están muy padres sus crepas francesas, pero nosotros le poníamos chilito y huitlacoche. Entonces, pues más transculturización para México.
Llega el afrancesamiento, pero las ideas liberales no se van. De hecho, al contrario, las ideas liberales se reforzan. Maximiliano no logra recuperar la relación de México con el Vaticano y Maximiliano pierde el apoyo de los conservadores. Los franceses, ¿se acuerdan que habíamos dicho Francia, España e Inglaterra, no? Los españoles optaron por irse a su casa. Los franceses hicieron todo un proceso de intervención. Los ingleses dijeron, nos conformamos con tener una relación comercial predominante en México. Y eso es lo que hicieron los ingleses. Inglaterra dijo, ok, yo no intervengo, me conformo con una buena relación comercial. Y lo que hizo Inglaterra fue muy simple, invertir. Invertir en la banca, invertir en la minería, invertir en la industria textil, invertir en el transporte, posteriormente invertir en los ferrocarriles, ¿no? De hecho, el primer banco que aparece en México es el Banco de Londres y México. El Banco Inglés, el Banco de Londres y México, que después, en 1970, se convirtió en Serfín y que después fue comprado por Santander. Ese fue el primer banco de México, el Banco de los Ingleses. Inglaterra, dijimos, invierte en la minería, invierte en los bancos, invierte en N cantidad de cosas y trae a México otra influencia, la influencia inglesa, que también se refleja en la comida mexicana. Nada más que ya le volví a ganar a la cocina. ¿No? Pero al ratito aparecerán por aquí unos pastes. En 1867 las tropas francesas fueron derrotadas, Maximiliano es fusilado, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. Miguel Miramón es el niño héroe que cometió el error de no morirse. Por eso la historia no lo considera héroe, pasó a la historia del lado de los villanos. Porque después de cometer el error de no morirse, apoyó a Maximiliano durante la intervención francesa. Y pese a ser conservador, se mantuvo al lado de Maximiliano hasta el final. Tanto así que es fusilado junto con Maximiliano. Y tanto así que cuando son fusilados, Maximiliano le cede el honor de quedar en el centro del fusilamiento. No sé qué tan honorable sea eso. Pero bueno, Maximiliano era el personaje principal, porque era el que iba al centro, y le cedió el honor a Miramón. Entonces el niño héroe que cometió el error de morirse y quedó en la historia del lado de los traidores. En julio de 1800